bienvenida a un nuevo capítulo de Nakamas Autistas. En esta oportunidad hablaremos sobre nuestra adolescencia autista, abordando tanto algunos temas que nos han solicitado en Instagram, como también otros que hemos considerado interesantes. Asimismo, al final del capítulo hablaremos de dos personajes de anime que creemos que pueden estar en el espectro autista. Así que vamos a comenzar hablando de la experiencia en secundaria, que sería la enseñanza media en Chile. Bueno, yo se podría decir que mi experiencia dentro de la secundaria, bueno, para empezar, saliendo de la primaria, entras a la secundaria, que son 3 años, y saliendo de la secundaria, haces un examen y entras a la prepa, que también son 3 años, y ya después ya entras a la universidad. Bueno, primero lo voy a dividir como en secundaria y prepa. Mi secundaria, yo lo podría decir que fue en su totalidad mal, porque pues no. Por ejemplo, en la secundaria no lo veo como recuerdos tan malos, porque fue en ese momento en donde yo conocí a mis 2 mejores amigas, que pues hasta la actualidad lo son, y pues básicamente pues ellas y yo nos llevamos bastante bien, porque desde que recuerdo siempre hemos tenido como una mentalidad, gustos y personalidad pues muy similares, entonces por eso como que siempre nos llevamos muy bien. Y aquí entra esto de que pues casi nunca me había sentido como, sobre todo en la primaria y antes, nunca me había sentido como parte de, o sea, siempre me sentía como excluida, aunque sí llegara a tener como ciertos amigos, no me sentía como del todo en un grupo, me sentía como rara. Entonces por eso yo no le diría que es una mala experiencia, porque pues al final encontré un grupito en el que yo me sentía cómoda. Pero por otra parte, yo creo que en la secundaria fue el momento en donde más bullying me hicieron y más comentarios agresivos, se podría decir, que recibí. Y pues sí, obviamente eso pues a la larga pues sí te marca. Y en la prepa fue una experiencia rara, porque después de salir de la secundaria y haber recibido como bullying en la prepa, se podría decir que yo llegué diciendo que quería cambiar todo de mí y esconder como todos mis gustos raros o peculiares que tenía para que no me hicieran bullying en la prepa. Y pues fue así lo como hice. defensa entonces. Ajá, sí, o sea, básicamente ocultaba todo lo que me gustaba y si me preguntaban yo lo negaba todo, era como, no es cierto, a mí no me gusta eso. Y pues ya, el caso es que pues ya en la prepa creo que fue una de las épocas en donde más que nacía, pero ya no me hacían bullying y curiosamente pues sí llegué a tener un grupo grande de amigos. Y pues bueno, por eso como que me gusta hacer como esa diferencia, porque siento que, por ejemplo, para describir cómo era yo en la secundaria y cómo era en la prepa, siento que sí hubo como un cambio algo como grande. Por ejemplo, lo que yo le decía a Fran en la secundaria, yo siempre he sido muy callada, pero yo creo que en la secundaria solía serlo un poco más. Además de que la gente siempre decía que yo era como rara, porque tampoco era como que ocultara mis gustos por el anime o por el K-pop o ciertas frases de anime que solía decir y este tipo de cosas. Entonces, y luego como en esa época muy poca gente veía anime, entonces era como raro, ¿no? Como que la gente sí lo veía como raro. Claro, sí. Ujú. Y así, y de hecho me acuerdo mucho como en mi primer año me junté con otras 2 muchachas en la secundaria, me junté con otras 2 muchachas y me acuerdo que de plano no podía hablar nada con ellas porque nunca entendía de qué era de lo que estaban hablando,
no sabía cómo meterme dentro de la conversación y era como, para mí era como muy incómodo. O sea, yo creo que siempre nos juntábamos y yo solo estaba a un lado y solo me limitaba a decir sí o a sentir con la cabeza o a decir no. Y eso es lo que me generaba como mucha risa, porque siempre me preguntaba cómo es que la gente puede tener conversaciones tan fluidas, porque yo creo que desde la primaria yo jamás había tenido una conversación como muy, ah, ¿Muy pues, limitada? ajá, sí, siempre era como que contestaba con palabras breves, entonces sí me sentía como muy incómoda en ese grupito que llegué a tener. Y no fue hasta que ya me empecé a juntar con mis otras dos amigas, mejores amigas, que pues básicamente ya teníamos como gustos distintos y pues como que cada una aportaba con algo y pues ya nos fuimos ahí como arreglando. Y pues nunca me había sentido como tan cómoda con otras personas, entonces ¿Mm? por eso para mí son como muy especiales. Claro, y además la conexión que tenías, eso también es importante, como para la confianza. Ujú, sí, justo. Entonces, al yo sentirme así, exacto, más en confianza, pues obviamente yo, actuaba como verdaderamente era, o sea, me movía, solía ser como hasta bastante expresiva y yo podía hablar de cualquier cosa y pues obviamente ellas no me iban a ver raro o cosas así, porque pues al final de cuentas a ellas también les gustaba, o les gusta pues también. Claro, y que te aceptaran como eras, o sea, también eso permite como poder ser más natural, no como quizás Ujú. tan forzado. Sí, justo. Y pues también me acuerdo que saliendo como de ese grupito, o sea, porque solo éramos tres, era como, solía también hacer como masking para poder entablar conversaciones con mis otros compañeros. Lo ¿Mm? sentía como muy forzado o no sé, lo sentía como raro. Como tensión muscular. Ajá, algo así. Sí, también me pasaba eso que era como sentirme robot prácticamente, Ajá. como que hacía un movimiento y me costaba hacerlo, no, el cuerpo no fluía. Ujú, justo. Bueno, con respecto a mi experiencia secundaria, bueno, el sistema educativo en Chile, la enseñanza media sería la secundaria y preparatoria juntas, porque está compuesto por 4 grados. En primero medio es como alrededor de los 14 años, y luego cuarto medio, que es el último año, es como a los 17 o 18, dependiendo del cumpleaños. Yo salí con 17. Ujú. Bueno, en cuanto a mi experiencia en ese periodo, me mantuve en el mismo colegio que primaria. Por un lado, porque no quería comenzar de nuevo en un colegio nuevo y volver a conocer gente. Ujú. Y bueno, tenía miedo de vivir la misma experiencia del inicio, de lo que hablamos en el otro capítulo. Ujú. Y por otro lado, porque mi grupo de amigos éramos 5, incluyéndome, entonces 3 se mantenían en el mismo lugar. Y entonces podía quedarme con ellos. Claro. Y bueno, durante mi adolescencia también diría que fue la estudiante callada, en la que, bueno, evitaba destacar mucho. Incluso me daba vergüenza si me iba bien y me destacaban, porque no querían. A mí también me daba mucha vergüenza eso. Sí, porque aparte que felicitan tanto, es como, y no sé qué decir, cómo tengo que actuar. Sí. Oh. A la fecha todavía no sé muy bien qué decir, como, wow, felicidades y todo eso. Ah, sí, gracias, gracias. Creo que solo sé decir gracias en esas situaciones. Sí, a veces no sé cuándo sí, gracias. A veces aún me limita. Mm, Y bueno, también seguía como las normas constantemente y trataba de, bueno, de ser como los demás, entre comillas, porque no podía hacerlo. mm, Incluso el hecho de llegar tarde a clases, imposible, porque sentía que todos me miraban y no, yo lo evitaba a toda costa. mm, Y bueno, le decía a Mar que mi experiencia en ese tiempo, o sea, también mi apariencia era muy similar como a Sawako de Kimito Doke o Hinata de Naruto. Era así como el pelo muy largo, así hasta la cintura, usaba chasquilla y hablaba muy, muy bajito como para no ser vista.
Y bueno, no decía garabatos o malas palabras como se dice acá, porque me tomaba muy en serio que no tenía que citas. Mm. Decía como que casi iba a invocar a alguien sin decir un Ah, garabato. ajá. Y bueno, relacionado a lo mismo, el tema del bullying siguió, igual que en primaria, pero yo diría que más, porque en primaria eran mis compañeros de curso. En este caso fueron casi 5 cursos, o sea, fueron muchos cursos distintos. Ah, ajá. Y bueno, en relación a lo mismo, en ese tiempo, como me molestaban por hablar muy formal, comencé a utilizar como ciertos modismos adolescentes para poder encajar, como omitir letras o decir expresiones como qué bacán, que serían como que genial, Ujú. o hablar más chileno, porque no hablaba tan chileno. Tenía que hablar como decir podís en lugar de puedes, cosas Mm, así para que se notara, pero era como muy forzado, como calculado. claro. Ujú. Y bueno, también con respecto al Internet, la interacción social, en ese tiempo no existía Instagram, pero estaba Fotolog, Ajá. Wikifotos o Facebook, estaba en sus inicios, me parece. Ujú. Bueno, ahí tenía que aprender a responder como usando los emojis, porque antes yo respondía muy así, normal, sin ninguna expresión. Ujú. Entonces, eso también generaba como, ¿estás enojada? Como esa malinterpretación. Mm, claro, sí. Entonces igual tenía que aprenderme como los códigos, por ejemplo, el 88 era una cara, Ajá. el T-T era como carita triste. Mm, Y así, entonces fue un desafío comprender, aprenderme todos los códigos sociales para cuando conversara por redes no fuera un problema. mm, sí. Y, y bueno, hay cosas que son obvias, entre comillas, que yo no sabía, como por ejemplo que no tenía que compartir la clave de Facebook. Ajá. No sé, una vez le mandé a una prima del sur, de acá de Chile, una carta Ajá. diciéndole cuál era mi correo y mi clave. Y después me dieron un discurso de por qué no tengo que hacer eso. Sí. Ujú. Bueno, en cuanto a las bromas, siento que hay dos partes de las bromas, porque por un lado el poder entenderlas, me Ajá. costaba como el doble sentido, cuando era algo más vulgar, por así decirlo. Mm, entiendo. Ujú. Sí, eso a veces me costaba y decía, pero esto no tiene sentido, como que me iba por lo racional. Ah, ujú. O el sarcasmo que lo dicen en un tono serio, entonces no podía decodificarlo como es una broma, en serio, ¿cómo es esto? Mm. Ah, sí. Curiosamente, yo solía identificar mucho a los dobles sentidos, pero solo ¿Mm? cuando eran como de manera vulgar, pero otros dobles sentidos ya no los entendía. Entonces, yo creo que eso también como que afectó mucho mi percepción, ¿Mm? porque, por ejemplo, yo sentía que sí entendía las bromas o ese tipo de cosas, pero haciendo recuenta o ya no esforzándome tanto como en pensando lo que van a decir en ciertas conversaciones o ese tipo de cosas, pues sí, a veces no suelo entender los chistes o los sarcasmos. Claro, porque igual, como habías mencionado, hay otro tipo de doble sentido que no es vulgar y es como, bueno, es como extraño. Ajá, sí, está curioso, sí. Sí, una vez vi como algo así como que decía la princesa leía de leer, pero era la princesa Leia de Star Wars. Entonces la Ah, frase tenía un doble sentido y era como ah, que ujú, esas cosas también. sí. Bueno, yo también con la práctica como que fui entendiendo algunas cosas y podía identificarlo, aunque nunca me hicieron gracias, como que tenía que fingir como esa risa forzada de, qué chistoso, pero en realidad no la entendía tanto. O no Ujú, era chistoso en realidad. sí. Bueno, y asimismo, como está la otra división con respecto a las bromas, porque una cosa es entender las bromas y otra es cómo hacerlas. Eso siento que fue otro desafío para mí, Mm, el cómo ujú, hacerle una broma a un amigo en un contexto social. ujú, sí. Y bueno, me sucedió con mis amigas que tuve muchos actos fallidos. Yo creo que ayer comentaba esto con una amiga, le dije, apuesto que no te acuerdas cuando comenzó a hacer bromas. Ujú,
pero es como chistoso, o sea, ahora me puedo reír, pero en el Ajá. momento me sentí horrible, claro. Sí, entiendo. Sí, es raro porque en general yo siempre, pues sí me consideraba que una persona que sí sabe hacer como bromas, pero a veces suelo hacerlo y como que la gente no me entiende y no les da risa. Sí, eso, o a lo mejor están acostumbrados que no hacemos bromas o lo contrario, a lo mejor algo no hicimos bien. Ajá, justo. Sí, sí, hecho, bueno, yo anoto todos mis diarios, tengo diarios de vida desde como los 6 años más o menos, desde que aprendí a escribir. Ujú, Entonces tengo el registro. Y claro, bueno, tengo una amiga que hasta ahora es mi amiga, que la conozco desde los 13, ujú, que ella era muy bromista y solía hacerlo frecuentemente con nuestro grupo, todavía lo hace. ujú. Y eran como bromas entre sarcásticas y al mismo tiempo de amistad. Era como una combinación extraña. Todos se reían, pero yo era como, tendré que ser como ella. Ujú. Entonces, como resultado, tuve 3 momentos como anecdóticos en este sentido, Ajá. porque intenté hacerle una broma a ella, Ujú. pero se lo tomó tan mal que se enojó por un mes. Ah, Fue vale. horrible. Estoy Ahí en me dio como pánico. mini depresión. Sí, porque fue mi primer intento de broma y fracasé totalmente. Sí, me imagino cómo te debiste de haber sentido. Sí. Y de hecho hubo otra ocasión que, bueno, esa vez hice una broma, pero sin el lenguaje no verbal. Entonces, mi segundo intento hice otra broma utilizando el lenguaje no verbal, pero creo que no fue el correcto tampoco. Porque, o sea, fue que una amiga no era de faltar a clases, jamás. Y en una Ujú, ocasión lo hizo y se creó como un rumor así, pero en broma, de que se había saltado la clase. ujú. Entonces a mí me dio mucha risa porque dije, ella no es ese tipo de persona. Entonces, al decírselo como en broma, se lo tomó en serio y se molestó de que como yo pensaba eso de ella y fue un caos. Ah, ujú. Claro. Bueno, sí, ahí fue como que yo dije, pero estoy tratando de ser amigable, ¿por qué no resultó? Si no era mi intención hacer daño. Sí, entiendo. Y bueno, así me pasó otras 2 veces. Entonces, al final me acuerdo que tuve una crisis de angustia. Ahora sé que es Ujú. una crisis de angustia. Ajá. Pero ese día en mi diario me cuestioné de por qué yo era diferente y no podía hacer una simple broma que todos los demás hacían. Ujú. Y ahí aparece como un poco lo que tú mencionaste, como esto sentirte diferente, como que era de otro planeta. Sentía Sí. que hasta me preguntaba si había más personas como yo en el mundo, o yo era la única como rara. Mm, entiendo. Y bueno, como otros mecanismos de adaptación que utilicé en los grupos era como, por ejemplo, si a mis amigos les gustaba una banda que yo no conocía, me dedicaba a hacer investigación profunda y Sí. escuchaba todas las canciones, pero no de manera 2 veces al día, sino como todo el día escuchándolos, como para aprenderme la canción. Mm, O sí. tenía como que aprenderme toda la bibliografía de esos cantantes para después cuando me preguntaran yo estar lista, como entrar en escena. Mm, sí, a mí me pasaba lo mismo con, con mis amigas, pues las que son mis mejores amigas. Por ejemplo, en ese tiempo, algo que estaba como muy de moda era Minecraft y el youtuber Ah, Vegeta sí. y Willy Rex y todo eso. ¿Mm? Y yo pues los conocía, pero no veía sus videos. Y me acuerdo que como a ellos les gustaba mucho, pues me ¿Mm? empecé a ver casi todos sus videos y a meterme más en ese punto. Y luego, pues, Vegeta tiene videos que duran, yo creo que a veces hasta unas 4 horas. Entonces, Oh, yo para tener, pues, tema de conversación, pues me ¿mm? la pasaba viendo todo ese tipo de cosas. Pero al final a mí también me gustaban, entonces Ah, ya. pues, no lo veía como tan mal. Sí, a mí igual me pasa con grupos Ochare o Visual Kei, porque a mi amiga le Mm, gustaban, entonces al final algunos me quedaron gustando y otros eran más como por estar ahí. ujú.
Y bueno, también me pasaba con series de anime, por ejemplo, ver Gore. A mí antes no me gustaba, pero en ese tiempo estaba de moda Elfen Light. No sé si la has visto. Sí. Ujú. Era buena, pero había una escena que le hacen daño a un perrito y como soy Ah, sensible, no la pude seguir viendo, no fue insoportable. sí, sí, fue horrible. Sí. Sí, por eso a nivel de identidad de series me di cuenta por mucho tiempo que casi todas las series yo las veía por alguien más y no por mí. Entonces me puse, me acuerdo como en segundo medio, tercero medio, a Ujú. buscar series por mí misma en YouTube, ahí para encontrar mi identidad de series. Ajá. Y bueno, en cuanto al masking, lo habíamos conversado la otra vez, pero yo no me di cuenta de inmediato. En tercero medio, más o menos, que fue como en tercer año de secundaria, ahí hubo una clase que, bueno, primero que todo, en tercero medio es cuando tienes ramos diferenciados, de acuerdo al área de tu interés. Por ejemplo, si te gusta más como historia, literatura, está la especialidad de humanista. Ujú. Entonces yo me fui para allá y mis notas cambiaron maravillosamente, porque como me gustaba, me iba Ujú. muy bien. Y bueno, Ujú. en este año ahí fui consciente de que imitaba el comportamiento de otros porque en una clase de historia nos estaban contando la diferencia entre socialización e individuación. Ujú. Y ahí mencionaron como que la socialización, el ser humano en algunos casos, para ser aceptado, intenta cambiar su forma de ser para transformarse en otra persona y ser Ujú. aceptado. Ujú. Y la individuación era más bien como aceptarte tal cual eres y relacionarte con otros. Y yo ahí me quedé cuestionando, yo dije, lo que yo hago es como una socialización, pero extrema, porque sabía que no era socialización en sí. Ujú. O sea, como esto mismo de lo que tú mencionaste, como de las frases de anime. A veces Ah, decía ujú. frases de anime y las replicaba en la vida real, pero a veces eran como, no venían al contexto. Ujú. O la expresión no verbal, como de tratar de mostrarme más sonriente para no verme tan plana. Ujú. O fingir la expresión de sorpresa cuando me dan un regalo. Ujú. O incluso la emoción de cuando ves un artista que te gusta. Por ejemplo, el K-pop a mí también me gusta y me gustaba, o sea, me sigue gustando TVSU, que es muy antiguo, no sé si lo conozcas. No, no lo conozco. Ah, ya, sí, debutó en el 2006. Y Ah, bueno, en el caso de ellos también me gustaban y todo, pero yo podía estar modo plana viéndolo y estaba muy emocionada por dentro, pero no se me notaba. Entonces ujú. tuve que empezar como a poner como expresión así de, oh, qué emoción, está cantando. Sí, a mí también me generaba mucha curiosidad. Yo también podía verlos como así sin expresión y pues eso no significaba que no estaba disfrutando lo que veía. Mm, Pero por ejemplo yo al ver otras fans, ¿sí? porque pues, a mí pues me gusta mucho BTS, pero antes era mi BTS era yo creo que mi mundo. ¿Mm? Entonces yo veía otras fans que se ponían como muy erráticas, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Y me acuerdo que yo pensaba que no entendía. O sea, a mí me gustaba muchísimo BTS, ¿Mm? pero no sé, o sea, era como, yo pensaba, ¿en serio eso le sale natural? O sea, ¿en serio eso le sale de verdad? Ah, Porque, claro, sí. ajá, sí, entonces, y pues como a mí no me salía hacer así, hasta llegaba a pensar que no me gustaban tanto. Mm, sí, sí, eso pasa. Sí, BTS también me gusta. Me di cuenta porque cuando sale en Spotify lo que más escuchaste en el año era como, oh, eres fan de BTS. Sí, eso es muy bueno. Sí, pero eso también era como complicado, como lo estoy disfrutando en serio, pero no se nota, esta es mi cara. Sí. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que estaba haciendo, o sea, bueno, no le puse nombre masking porque eso lo vine a descubrir ahora, pero sí como que imitaba el comportamiento de otros. Ujú. Sí, y fue potente escuchar, o sea, leerlo, porque lo leí hace poco. Y fue como, Mm, oh, ya sabía esto y lo había olvidado. Así que es bueno como mm. anotar las cosas. Uno de los conceptos que queríamos abordar es de las ecolalias, que es la repetición de frases, palabras, canciones, monólogos,
que se hayan escuchado antes. Esta puede ser de manera inmediata, es decir, apenas escuchamos que alguien dice una palabra y lo repetimos, o puede venir de manera diferida, es decir, después. Con las ecolalias, yo creo que no empecé a ser tan consciente de que lo hacía hasta como en la prepa, porque, por ejemplo, cuando estábamos como en un grupito, empezaban a hablar y yo casi siempre repetía la última palabra que decían, pero lo hacía como involuntariamente, o sea, obviamente nunca lo hacía como para copiar o por algo, o sea, simplemente como que me salía y me empezaba a dar cuenta que lo hacía porque se empezaban a reír de que repitiera pues la última palabra, ¿no? Igual nunca me dijeron como nada de que estaba mal o que por qué lo hacía. Entonces, pues yo nunca lo vi mal y también hasta la fecha a veces también suelo hacerlo. O por ejemplo cuando estoy viendo alguna película y dicen alguna palabra que me resulta graciosa o rara, las digo. O a veces una frase completa suelo decirla. Sí, te entiendo. A veces me pasa eso como que me gusta pronunciar palabras, pero quizás más de manera consciente, como porque, no sé cómo explicarlo, pero como la sensación de pronunciarla es gratificante. Es como un Sí, poco sí. así. Y entonces con respecto a las escolaridades, también te hacían bullying de repetir las palabras. Pues yo no diría que me hacían bullying, pero yo siento que se reían más como, no sé, porque les causaba no tanto como por molestarme Ah, yo. y Mm, así. mm. Sí, lo entiendo. Ujú. Y bueno, con respecto también a esto de las series, ¿repetías entonces las frases que iban diciendo así como completas o solamente como una palabra? Solo una palabra, aunque sí hay veces en que suelo repetir una frase completa, pero normalmente siempre es una palabra. O también pasa que cuando suelo estar como muy nerviosa, ¿Mm? suelo, por ejemplo, si ya tengo de que alguna frase de alguna canción o alguna algo por ahí y me pongo muy nerviosa, suelo como que repetirla mucho y estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ah, ya. La adolescencia a mí me pasaba que las repetía, pero repetía palabras, pero de manera muy bajita. De hecho, a un amigo siempre le llamaba la atención eso, pero no lo hacía en voz alta. O a veces lo hacía como más mental, como que quizás como por la costumbre de que estaba mal repetirlo, lo empecé a repetir en la mente. De hecho, también me pasa eso cuando me pongo nerviosa, como que tartamudeo y a veces repito como la misma palabra y es inconscientemente. Mm, ujú. O a veces tengo un lenguaje repetitivo como, no sé, decir por esta forma y al final digo forma de nuevo, como que repito una palabra y no lo puedo evitar por más que Ah, me concentre en hacerlo. ujú. Y ahora con respecto a lo de steaming, bueno, hablamos sobre esto un poco en el capítulo 1 de cómo nos sucedía en la primaria, pero en la secundaria yo siento que era más como de romperme los padrastros, se dicen, como esto de los dedos, sacarme los cueritos Ah, de los dedos. ujú. Sí, me hacía eso cuando estaba muy nerviosa o a veces me rompía los labios. De hecho, siempre me decían si yo tenía un tic, porque siempre como que me chupaba los labios, como por así decirlo. Ujú. Pero al final me fui dando cuenta con el tiempo que era cuando estaba más nerviosa, porque incluso se me partían los labios tanto hacerlo. Y lo otro también era como, a veces rompía la ropa. Estaba muy nerviosa, empezaba como con el chaleco y lo tiraba hasta que al final se hacía un agujero. Mm, sí, yo en la secundaria con el streaming, creo que era más que nada pues yo creo que el típico, ¿no? El estar moviendo la pierna, o sea, constantemente. La pierna o las puntas de los dedos de los pies. Cuando estaba muy nerviosa, por ejemplo, cuando tenía que salir a exponer, siempre estaba moviendo como la pierna o también solía frotarme mucho las manos. Hasta la fecha suelo frotarme demasiado las manos cuando me encuentro como muy nerviosa.
Ah, sí, también me pasaba eso para el exponer. O también, bueno, esto como de tirarse los dedos a veces, como inconscientemente, como que eso lo hacía mucho. Ujú. En general eso era como lo que hacía. Por ejemplo, cuando estaba en la calle, solía balancearme mucho. O sea, me movía mucho. Para adelante, para atrás. O solía moverme mucho como para los lados, como siempre girando mi cuerpo para liberar esa tensión. ¿Y eso lo hacías entonces cuando estabas también en un lugar estresante o puede ser en cualquier situación? Normalmente cuando estaba en un lugar estresante, ¿Mm? como en la calle, donde había como mucha gente. Ah, claro, con más ruido. Ujú. Mm. Sí, sí, a mí igual me pasaba, pero en realidad más que balancearme, cuando estoy nerviosa como que me aprieto. Entonces a veces Mm, sí me hago bolita y me aprieto. Esa es como mm, mi forma de regularme. ujú. Y había otra cosa que no me acuerdo. Es que hay tantas cosas que a veces uno las normaliza y después están ahí. Ah, pero esto que dijiste del pie también me pasa que, bueno, fui consciente de eso este año, como de, ay, no sé cómo explicarlo. Ay, es como casi rascar el zapato con el pie, como que los dedos se empiezan Ajá, a contraer. sí. Que bueno, de hecho lo hacía tanto que a veces la plantilla del zapato se rompía siempre en el mismo lugar y yo no entendía por qué, pero después me empecé a dar cuenta que cuando estoy nerviosa como que camino así con los pies hacia adentro y tengo una Ujú. postura como distinta. Ajá, sí. También, por ejemplo, como cuando me voy a ir a dormir, ¿Mm? ese lapso antes de dormir y estás viendo cosas de internet o así, ¿Sí? suelo frotarme mucho los pies. O los froto juntos o froto los pies contra la cobija. Ah, ya. Igual quizás como por lo mismo para sentir la textura y regularte. Ajá, exacto. Sí, hay varias cosas que no sabía que eran steaming hasta que empecé a investigar sobre ello. Ujú, justo. Como eso mismo de las canciones, como de escuchar la misma canción muchas veces en el día. Ah, ujú, sí. En la adolescencia yo creo que igual habían varias cosas que las reprimía y al final la del zapato era como la más cómoda porque nadie la veía. Ujú, sí. Bueno, ahora podemos entonces seguir con lo otro que íbamos a abordar, con respecto a los gustos. Ah, inicio yo. Bueno, si quieres. Ah, ok. No, mejor inicia tú. Ah, bueno. Tengo mucho que decir con respecto a eso. Advertencia. Ok, está bien. Sí. Bueno, los gustos, como anteriormente lo había mencionado bueno, en el primer capítulo y el segundo, siempre he estado más inclinado hacia leer mucho. Y también con respecto a la serie, pero el anime vino recién a los 11 años. Antes era más de ver teleseries. A propósito, teleseries mexicanas. Ah, ok. Sí, me gustaba Carita de Ángel, pero no sé si la conoces porque era muy antigua. O sea, yo tenía 7 cuando la estaban transmitiendo. Ah, ya. No, Sí. no la conozco. Entonces esa como que me gustaba mucho y mi abuelo me la tenía que grabar porque iba al jardín, o sea, no, mientras iba al colegio y no la alcanzaba a ver y tenía que volver Ujú, a repetir toda la escena. ujú, Bueno, y en relación a eso también hay con respecto a los gustos, bueno, tenía esta habilidad que ahora sé que es frecuente en el autismo de aprenderme de memoria los diálogos de las películas y las series que veía. ujú. Entonces me sabía de memoria como check uno 2 y hasta la 3 me la sé. Sí, más o menos. Ajá, O también Naruto, o sea, si tú me preguntas Naruto del capítulo 147, yo te voy a decir lo que pasó en ese capítulo. O sea, ajá. aún me acuerdo. Entonces, cuando teníamos viajes largos como al norte o al sur de Chile, como que mi papá, bueno, él recuerda eso, fue súper pesadilla, Ajá. pero que le transmitía todo el camino, toda la película con los diálogos. Era como estar viendo películas en el auto. Claro. Entonces, en relación a lo mismo, en el colegio me pasaba que cuando yo no quería hablar con nadie porque estaba agotada, tendía a reproducir esa película en mi mente y como que me Mm, disociaba de la realidad, pero de manera consciente, porque yo sabía que estaba pensando en la película.
Sí, sí, me pasaba lo mismo. Igual es bueno, es como tener su propio proyector de cine interno. O algo Sí, así. era curioso, sí. O también imaginaba como historia siempre. Andaba con cuaderno y escribía en la última página historia. Porque a veces escuchaba música e imaginaba que estaba como en una MV. O bueno, también imaginaba mucho con la cerámica del baño o las murallas. A veces las murallas cuando se le va saliendo la pintura quedan como formas. Sí, sí, a mí también me pasa muchísimo. También con todo, por ejemplo, de las películas, si había una película que me gustaba muchísimo y con la que ¿Mm? me quedaba enganchada, normalmente solía pensar en esa película todo el día, bueno, hasta la fecha. Si hay una Mm, película que me gusta mucho, suelo pensar en eso siempre y repetir la película o imaginar escenas en esa película yo estando mm, ahí o cosas así. O también con eso que dices de ver figuras en las cerámicas, a mí mm, siempre me gustó mucho y siempre que me bañaba me quedaba viendo como hallando formas, ¿no? mm. Como Sí, en los rayones o manchones que tienen. sí, eso mismo. Ujú. Sí, es como muy entretenido. Es como, bueno, a propósito, cuando dicen que los streaming también es como repetir la misma canción, es como que repetíamos las mismas películas internamente. Entonces eso también ayudaba como en momentos de estrés. Ujú. Sí. Bueno, y también me gustaba coleccionar calcomanías o stickers y Ujú. los solía colocar en un álbum y los contaba y los tenía por series, objetos. Mm. Y eran estos álbumes que se puede volver a sacar la calcomanía, que no pierde el pegamento. Entonces era genial. Mm. Aunque nunca lo saqué, lo dejé ahí siempre. Ujú. Y bueno, esto es como nuevo, quizás mis amigos que están escuchando este podcast, nunca les conté. A propósito de lo mismo que tú decías con el capítulo anterior, como nadie se tiene que enterar de que tenía tales gustos, yo Ah. pensaba lo mismo. Mm. Ujú. Bueno, y creo que eso es como la sombra del bullying, porque es como que dejó esa marca y por eso no quería decirlo, a pesar de que con mis amigos siento esa conexión especial que podría contarles todo. Ujú. Exacto. Sí. Sí. Así que, bueno, eso con respecto a los gustos. ¿Y tus gustos? Ah, bueno. Este, pues yo creo que casi siempre he tenido como los mismos gustos desde pequeña, ¿Mm? que siempre han sido de que los animales, ah, dibujar ¿Mm? y el anime. Y ya se han ido como agregando poco a poco. ¿Mm? Por ejemplo, antes yo me acuerdo mucho que una de mis maneras de entretenerme era, pues sí, viendo anime, pero algo que me acuerdo que yo disfrutaba mucho era buscar animes, por decirlo, ¿Mm? y separarlos por género. Ah, ya. Y los tenía de hecho apuntados en una libreta. Yo creo que en esa libreta yo tenía hasta como 12 hojas y me podía desvelar hasta como las 2 de la mañana viendo ese tipo de videos o viendo en internet, buscando animes de romance, ¿Mm? acción y todo eso. Y los tenía también de que categorizados y ya después cuando terminaba un anime me ponía a ver, bueno, ahora cuál sigue en la lista. Yo igual, o sea, tengo una lista ahora por series que tengo por ver, pero no se me había ocurrido haber hecho eso. Igual es bueno, más práctico. Sí, ya después, cuando fui creciendo, por decirlo de alguna manera, empecé a tener como más gustos. Por ejemplo, un gusto muy fuerte que tuve en la secundaria fue BTS, o en general K-pop, pero en sí tenía como algo bastante fuerte con BTS. O sea, yo creo, y como también me gustaban mis amigas, entonces realmente yo creo que no solíamos de hablar de otra cosa que no fuera de BTS. Y siempre era de que BTS, de que solo escuchaba su música, bailaba en el salón de clases sus canciones y ese tipo de cosas. En la prepa, por lo mismo de que entré ya también con ese trauma de que es que me van a hacer bullying si les digo lo que me gusta, pues Claro. obviamente era bastante discreta.
pero en ese tiempo me empezaron a gustar mucho los manhwas. Ah, son muy buenos. Ajá, me empezaron a gustar demasiado y era lo que más veía. De hecho, hasta la fecha he leído bastantes y como eran, no sé, por decirlo, discretos de alguna manera, entonces eso me ayudaba demasiado. Luego también por el tiempo sentía que ya no podía ver como tanto anime, pero me ponía a leer manhwas. Claro, pero ahí también te puedes ver como 5 capítulos, está muy bueno. Sí. Bueno, salvo en esas páginas que tienes que comprar monedas para seguir avanzando. Ujú, justo. Sí, son buenos los mangos. Bueno, se me va la voz un poco. Bueno, una de las razones por las que no habíamos atrasado grabando el podcast fue porque estuve enferma como 2 semanas con un resfriado. Entonces ahora quedan las secuelas un poco, pero estoy bien. Sí. Bueno, y también, bueno, otra de las cosas que queríamos conversar era con respecto al agotamiento social frente a los encuentros sociales. O sea, ay, qué redundante. Lo dije 2 veces. Bueno, para que quede muy claro. Sí. Ok. Yo creo que nunca había sido tan consciente de que me agotaba socialmente. Para mí yo pensaba que siempre había sido como una persona que se cansaba muy rápido, pero, o sea, por mi mente jamás había pasado o pensado que era porque solía pasar tiempo con las personas. Este, por ejemplo, siempre que iba como a un evento o una reunión con ciertos amigos, a mi casa yo siempre llegaba como muy cansada, incluso hasta me llegaban a doler los músculos. Y Oh, pues yo me daba como curiosidad saber la razón del por qué, porque realmente a veces yo creo que las únicas distancias que recorría era, no sé, 2 cuadras que eran de la casa de mi amiga a la parada del camión. ¿mm? Y pues, o sea, realmente no era mucho como para que tú dijeras, ay, es que por eso me duelen las piernas o por eso me duelen los brazos. Entonces siempre Claro. me daba como curiosidad saber por qué. O también como cuando hacía pijamadas con y eso que no suelo invitar mucho a gente que no me agrada a mi casa, ¿Mm? pero por ejemplo, si llegaban y hacíamos pijamadas, normalmente llegaban desde temprano, entonces yo ya en la tarde yo ya estaba como muy cansada, pero yo ya sabía que se iban a quedar a dormir y yo me empezaba a sentir como mal porque empezaba a pensar que ya quería que se fueran o cosas así, pero al final, o sea, eso me hacía sentir pues también mal a mí, porque no sé, sentía que no las quería tanto, no sabía por qué me sentía así, me sentía culpable. Era quizás como invadida. Ujú, sí, yo creo. Entonces, pues así. Luego también de que de repente estaba en ciertos lugares y me empezaba a dar sueño. Y yo decía, ¿qué pedo? Cuando yo siempre he sido como una persona que se duerme muy, muy tarde, o sea, tengo ¿Mm? como mis ciclos del sueño bastante mal. Entonces, pues eso a veces se me hacía como medio raro. Decía, pues si yo me puedo dormir a las 4 de la mañana, ¿por qué si apenas son las 11 y ya me está dando sueño? Sí, te entiendo mucho porque también me pasaba eso de que en general soy muy activa en la noche como para, bueno, leer cosas, leer mangas y todo eso, pero Ujú, en situaciones sociales me agotaba. Me hiciste desbloquear un recuerdo con respecto a las pijamadas. ujú. Em, bueno, porque una vez unas amigas se quedaron y claro, yo quería por ir a dormir, entonces me estaba poniendo de mal humor porque no se dormían. Ajá. Incluso, bueno, soy sonámbula a veces, como hace tiempo que no me pasa, pero entonces en una ocasión me acuerdo que nos fuimos a quedar en la playa con unos amigos, pero ya esto es en la adultez, Ujú. y me quedé dormida como en la sala de estar. Entonces cuando llegaron mis amigos muy tarde ahí, yo les dije sonámbula como estas son horas de llegar. Pero sabes que yo no me acuerdo de nada, pero ellos se acuerdan que yo me paré y les dije eso y yo bloqueada. ¿Sí? Sí, yo también de pequeña solía hablar mucho de dormida, como solía dormirme con mi abuelita, ¿Mm?
pues ella era la que principalmente escuchaba todo lo que decía. Y normalmente, en esa época me gustaban mucho las películas de Barbie. Entonces, cuando hablaba Ajá. dormida, hablaba sobre eso. Ahorita ya no sé si lo hago, porque pues ya no me duermo con nadie. Ah, Porque claro. Es un misterio entonces. sí. Sí, yo me pasaba en eso y también cuando temblaba, porque sentía los temblores, entonces dormía en el segundo piso y bajaba y despertaba abajo. Y era porque había temblado, pero no había sido consciente de eso. Mm, Sí, muy curioso. Sí, ujú, bueno, y también con respecto a esto de la batería social, me pasaba exactamente lo mismo, que a mis amigos los quiero mucho y todo, pero a veces me agotaba y tenía que ir al baño y me quedaba en el baño así encerrada como media hora y después salía, mm, como ujú, para librar estrés. Y también con respecto a esto de salir, porque, bueno, me daba cuenta que cada vez que tenía que ir a un evento social del que fuera, sea mi mejor amiga, sea mi familia, me daba dolor de cabeza y dolor de estómago antes de salir. mm, ujú. Y entonces igual cuando estaba allá me sentía muy tensa y después llegaba a la casa y lo mismo, tensión muscular y me sentía como si hubiera hecho ejercicio por Ajá, haber salido a socializar. sí, justo. De hecho, Sí, también eso. ¿Mm? recuerdo. ¿Mm? No te preocupes, yo también no respeto los turnos de nada. Así que dale. También recuerdo que, por ejemplo, varias veces que llegaba a la casa y le decía a mi mamá, ay, es que llegué bien cansada. Y mi mamá se me quedaba viendo como, ¿por qué llegas tan cansada? Si literalmente yo creo, o sea, había sido de que iba a la casa de una amiga y nos la pasamos toda la tarde viendo películas. ¿Mm? Y lo mismo, yo llegaba con mi mamá y digo, ay, estoy bien cansada. Y mi mamá se quedaba, ¿por qué estás cansada? Si no hiciste nada, o sea, solo fuiste y viniste y ya. Claro, sí, pero es que es también como todo el gasto físico y emocional que significa socializar y salir de tu zona de confort, como de tu casa. Ujú, exacto. Sí, y bueno, y en relación a esto mismo, a veces me invitaban a esas típicas fiestas adolescentes que yo no quería ir, honestamente. Iba por la Ajá. presión social. Mm. Entonces ahí me preparaba y le decía a mis padres como vayan a buscarme en 3 horas. Ajá. Y yo sabía porque 3 horas era mi límite, entonces yo después me iba tranquila. Y me decían, pero ¿por qué no te quedas más? Y a lo mejor quedaban como que mis papás eran los que me iban a buscar antes, pero era no, por Ajá. salud mental. Ajá. Ujú, ujú. Y bueno, ahí como por todos los estímulos, porque a veces las luces, los bullicios, la música, todo eso Ujú. me estresaba mucho. Y Sí. bueno, igual me anticipaba, como que decía, ya, voy a decir esto, cómo debo moverme, cómo debo actuar. Y me preparaba Mm. como para todas las posibles situaciones que podrían suceder. Ajá. Ujú. Pero caminaba como muy, muy tensa. Incluso el hecho de bailar, para mí bailar es estresante. Porque Sí. no puedo así como fluir bailando, sino que todavía siento como rigidez muscular. Pero es como por Mm. eso, como que los músculos estuvieran tensos. Mm. Y bueno, a partir de esto entonces vamos a conversar sobre lo de la encuesta realizada en Instagram, sobre este tema de la adolescencia y el uso de sustancias para lidiar con el estrés social. Sí. Bueno. Este, yo te puedo ¿Sí? decir que sí tengo pues experiencia con eso de tomar mucho alcohol. Este, por ejemplo, con las fiestas, yo jamás había ido como a una fiesta, por así decirlo, con gente de mi edad. O sea, normalmente eran fiestas de que familiares y ese tipo. Porque desde antes como que yo ya era muy consciente de que yo no quería estar como en ese tipo de ambiente, de saber que tal vez me iban a forzar a bailar o saber que iba a forzarme a socializar. Entonces por eso como que no, o sea, no me gustaban las fiestas y no quería ir de fiesta y me incomodaba mucho. Y de hecho no empecé a tomar hasta poquito antes de cumplir ya 18 años. Y curiosamente esto fue cuando estaba en la pandemia y yo creo que había terminado
la prepa. Entonces, yo después de la prepa, a mis amigos, como que a mis amigas de la prepa les dejé de hablar. Básicamente no pudimos como mantener esa conexión. Entonces, yo en ese lapso de que estuvimos, sin hablar o entablar así, yo sentía que me había quedado como sin amigos, que ya no tenía amigos. Entonces, ahí fue cuando me empezaron a invitar, como a ciertas fiestas. Y me acuerdo de la primera fiesta que fui, al principio sí estaba como muy cohibida, o sea, me sentía como muy extraña y no fue hasta que empecé como a consumir alcohol que empecé a sentir como mi cuerpo como que se empezaba a relajar y a ponerse pues obviamente menos tenso. Entonces fue en ese momento en donde yo empecé como a beber más y empezaba a salir como cada semana, porque en esa época yo tenía muchas ganas de hacer amigos, pero yo no hallaba otra manera de ser amigos más que yendo a fiestas y consumiendo pues mucho alcohol. Y así me la pasaba, o sea, de que cada fin de semana me iba y tomaba desmedidamente, porque yo sabía que si no tomaba yo no me la iba a pasar a gusto en ese ambiente. Entonces siempre era como de que si iba, a fuerzas yo iba a tomar. Este, pues ya, obviamente ya, fue así. Yo creo que estuve así durante como casi un año y el problema yo creo que fue que lo agarré casi como, ¿cómo decirlo? Como Como una ya medida extrema. ajá, casi era como una rutina ya, como que ya me sentía rara si no iba a alguna fiesta. Mm. Entonces, pues así, y luego pues obviamente ocurrieron pues varias situaciones, ¿no? En donde mi vida se puso como en peligro, por decirlo de alguna manera, por el haber consumido tanto alcohol. Pero por alguna razón le dio y me dio ganas de hacer amigos, porque pues obviamente estando ebria, pues una no sabe muy bien lo que hace, pues obviamente para mí esa era mi única manera para socializar. Mm, y curiosamente, solo pude hacer como ciertos amigos, pero muy pasajeros. O sea, solo era como de que un rato hablábamos y ya, después dejábamos de ser amigos. Ah, ya. Y, ajá, entonces no fue yo creo que hasta que me dieron mi diagnóstico, que yo dije, como que me empecé a relajar más y ya no, o sea, ya se puede decir que dejé como esa vida y lo dejé un poco de lado. O sea, ya no, como que traté de ser más comprensiva, de que tal vez esos no eran los medios para poder socializar. Y sí, o sea, de repente voy a fiestas y me alcoholizo, pero ya no es tanto como antes, de que cada semana o cada 2 semanas tenía que a fuerzas yo estar en un estado de ebriedad. Y pues ahora pues sí, pues voy a fiestas, pero a veces como una vez al mes o cada 2 meses, o sea, antes lo veía casi como una necesidad, pero ahorita ya es como de, pues bueno, no. Y luego como me invitaban, también me sentía como casi hasta obligada a ir. Entonces, pues ahorita ya no, ahorita, o sea, me pueden invitar y si yo no quiero ir, pues ya no voy. Ah, ya, bueno, ahora como poner límites. Ujú, exacto. Sí, a veces igual es como, o sea, debe ser difícil salir de eso, considerando que es como la forma para que te puedas sentir más cómoda, en Ujú, teoría. exacto. Claro, y es muy frecuente eso en el autismo, como para mostrarse más desinhibido socialmente, poder tomar alcohol o también drogas o algo que les ayude a estar más desinhibidos. El tema es como esto de la adicción y también otro tipo de consecuencias a nivel físico. Ujú, sí, justo. Porque después de repente como que era muy consciente, o sea, obviamente al día siguiente era como muy consciente de lo que había hecho, eh,
o sea, la noche anterior, y pues obviamente me empezaba a sentir mal. Y parecía que solo me pasaba a mí, porque por ejemplo, solía ir con unas amigas o conocidos, y por ejemplo, es que yo me siento muy mal o me da mucha vergüenza porque hice tal cosa, y ellos estaban como de, ¿por qué te sientes mal? Pero pues obviamente era porque era algo que yo no acostumbraría a hacer, entonces, pues así. Claro, sí. Y bueno, aquí está un poco el tema de cuando se confunde el autismo con la bipolaridad, porque en la bipolaridad a veces vienen como estos impulsos de querer tomar alcohol o hacer algo como impulsivo, pero en cambio en este caso es utilizado como un método para socializar, que no es el mejor método, claro, pero se ve más frecuente. Ujú, sí. Sí, yo en ese sentido alguna vez sí pensé como que si tomaba alcohol a lo mejor me iba a mostrar más relajada y con menos tensión muscular, pero Ujú. nunca pude hacerlo como por esto mismo de que soy de las reglas, como muy correcta, Ah, entonces, ujú. por eso. Pero sí lo estuve pensando. Es que en una ocasión me pasó a los 15, en mi cumpleaños de los 15, que sin querer confundí un vaso de Fanta con alcohol y no me di cuenta, Ujú. no tenía idea. Ujú. Y tuve unos cambios del ánimo como muy curiosos. Y, o sea, no sé qué habrá sido que me generó tanto impacto, Ajá. pero en esa ocasión tuve como un ataque de risa muy mal y después me puse a llorar. Y claro, a nivel inconsciente como que estaba como, o sea, mi tía y mejor amiga me contaron que estaba diciendo como que nadie me iba a querer por cómo era, porque me sentía diferente. Entonces, igual fue como a nivel inconsciente salieron todas esas cosas que las mantengo bajo control en el día. Ujú. Entonces igual me hizo sentir miedo de que hoy si llego a hacer esto, a lo mejor no va a salir la versión relajada, sino que quizá voy a decir todo esto que me pasa con lo social. Ujú. Sí. Sí, por eso en realidad como que no podía llegar a esa medida. Mm. Bueno, entonces otro de los temas que también nos habían mencionado era el bullying por intereses inusuales o por intereses profundos que podemos tener. Bueno, con respecto al acoso escolar, en este sentido, como mencioné al inicio, en secundaria sí se mantuvo. Y bueno, no diría que fue tanto por los gustos, porque el anime, como siempre me gustó, siempre me hacía otaku y esas cosas. Así que estaba como un poco más inclinado quizás a veces era muy inocente, a veces mis amigos inventaban algunas palabras en japonés que significaban tal cosa y yo lo creía, entonces después lo andaba replicando y obviamente la gente externa se burlaba de eso. Entonces era más como orientado a ese punto. Y bueno, en relación a eso igual estuve como reflexionando que en ocasiones intentaba ponerme como meta ser más ruda, como intentar defenderme, pero como en los animes, como Sí. cuando son los personajes tsundere, así como más rudos. Ajá. Y lo intentaba mucho, pero la verdad es que al final no podía. Sí. Yo también me acuerdo que yo también tenía como esa meta, por así decirlo, pero me gustaban mucho los personajes femeninos que tenían como un carácter muy fuerte. Entonces, pues obviamente a mí me gustaba como imitarlas, pero me daba risa porque pues siempre traté de ser como una persona como muy ruda y fuerte, pero pues mis ¿Mm? amigas siempre terminaban diciendo que era como que algo como que no me quedaba, como que Ay, ellas sabían muy bien cómo era mi personalidad, como hasta cierto punto como muy sumisa, muy penosa y muy así como muy quedita. bien. Sí, eso a veces pasa. Y a mí igual, como, bueno, por mi voz y todo, me decían que al final era tierna, que no, hasta enojada salía tierna, entonces no me tomaban en serio. Pero, bueno, en tu caso viviste más bullying con respecto al tema de los intereses. Sí, yo creo que sí. No, bueno, no sé, pero sí. O sea, principalmente era por mi gusto por el anime. Mm. Y por mi gusto por el K-pop.
porque como ya había dicho, o sea, era como poco común que a la gente le gustara eso. Ya después, obviamente, pues si te veían con eso, luego te linchaban diciendo que eras un otaku o que eras raro. Y pues la verdad, pues sí sentía feo, pero al final como que decía, ay, ¿qué tiene? Y por eso también solía como actuar de manera rara, como cambiar mi tono de voz o mis movimientos con el cuerpo o decir frases en japonés. Y de hecho es como algo con lo que mis amigas y yo pues nos reímos cuando lo hacíamos, pero siento que era muy distinto a cuando nos reíamos entre nosotras, a cuando alguien más se reía de nosotras por eso. Ah, claro, sí. Ajá. Luego también con eso del BTS y como ya también dije antes que me ponía a bailar en el salón, pues obviamente pues la gente me veía raro. Claro, y eso igual da rabia con respecto a la expresión también, porque es divertido. O sea, yo no bailo, pero igual encuentro genial cuando le salen las coreografías, porque también los coreanos tienen una coordinación increíble. Yo no tengo esa coordinación. Sí, luego también creo que esa fue una de las razones que yo también comenté, que en la prepa fue que empecé como allá no querer mostrar lo que me gustaba, porque no sé, como que me daba pena y tampoco quería pues que la gente me viera como raro. Curiosamente al final todos se terminaron dando cuenta que me gustaba, pero pues ya no se burlaban de mí por ello. O sea, bueno, de repente sí me hacían como ciertos comentarios, pero ya era como de, ay, X. Ah, ya. ¿Pero más aceptado? Sí. Ah, ya. Sí. Y esto también de las expresiones japonés, que a veces me decían habla chileno, porque todo lo hablaba como japonés, como o sea, decir gracias, arigato, o gomen nasai, o no sé. Sí. Tenía como un significado, tenía un listado de palabras en japonés y después las usaba. O a veces escribía en japonés en hiragana en el diario para que nadie lo leyera. Ah, Y sí. cosas así. Sí. Bueno, y entonces, también íbamos a hablar del desempeño académico. Bueno, esto puede estar contemplado de toda en tu caso secundaria y preparatoria. Bueno, curiosamente yo siento que casi siempre me ha ido bien en la escuela, pero curiosamente siempre los primeros semestres me iba mal, porque me costaba mucho esto de adaptarme y de tener nuevas materias y nuevos profesores y compañeros, entonces como que siempre terminaba, pues no yéndome muy mal, pero sí se notaba que mis calificaciones bajaban y ya después, pues ya como que ya me medio acostumbraba y ya podía subirlas. Con respecto, y lo mismo, o sea, tanto en secundaria y en la preparatoria fue lo mismo. O sea, el primer semestre siempre me fue pues técnicamente mal y ya después me fui como acostumbrando. Luego también creo que tenía mucho que ver que como todo era nuevo, pues obviamente me daba mucha vergüenza participar en clases. Entonces, pues no participaba y a veces en clases era muy importante la participación. Pero pues obviamente yo por la vergüenza pues no participaba. Entonces, ya por ejemplo, lo de mis materias favoritas, yo creo que nunca tuve una materia favorita. En la secundaria me dieron artes y no me desagradaba, pero no me molestaba un poco que no me dejaran hacer lo que yo quisiera. Entonces, pues ahí como que había como un choque. Pero, por ejemplo, en la preparatoria creo que tuve como un gran interés en la materia de historia, porque hablaban específicamente sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso como que me gustó mucho. Y en esa materia pues sí le echaba muchas ganas, porque me gustaba mucho estar leyendo sobre ese tema. También con biología, porque, no sé, sentía que era lo más cercano a los animales, pues por eso también me gustaba mucho. Quizá era más motivante y por eso también te generaba
como esa cercanía. Sí, justo. Sí, yo también, bueno, en ese sentido, mi desempeño académico desde secundaria, bueno, secundaria en realidad, fue como más variable, porque como, bueno, te había mencionado, en tercer año recién me empezó a ir bien, pero antes era como más desde el promedio, quizás. Ujú. Pero, por ejemplo, el caso de artes también me gustaba, pero al final me estresaba y no me gustaba hacer los trabajos porque no podía cumplir con lo que esperaban. Entonces no es como simplemente dibuja lo que quieras, sino como tienes que dibujar esto y esto otro y con estas técnicas y era como Ujú. mucho estrés. Exacto. Además que recortar con tijeras siempre me ha costado. A veces me molestan como que no pasé kinder, que bueno, Ujú. como lo más, o sea, la anterior. Ujú. Porque después con el tiempo descubrí que soy ambidiestra. Entonces todo este tiempo pensaba que era zurda. Ujú. Y obviamente no me funcionaba la tijera con la izquierda, Ah, como que recortaba muy mal. claro. Entonces con la derecha, si hubiera sabido en esos años que sí recorto bien, a lo mejor me habría ido mejor. Sí. Ujú. Pero escribo con la izquierda, entonces asumieron que era zurda. Ah, Y bueno, con respecto a los dibujos también me pasaba que, bueno, suelo escribir y marcar mucho el lápiz, entonces se rompía la hoja, o al escribir me manchaba las manos, o al otro lado cuando uno da vuelta la hoja quedaba como braille, muy saltado. ujú. Sí. Entonces eso era como lo complejo, también las ideas cuando las instrucciones son muy abstractas y no te dicen algo concreto para entenderlo, eso también me costaba. Sí, a mí también. A veces me trababa mucho en una tarea porque no entendía exactamente cómo tenía que hacerlo. Entonces me confundía y pasaba ahí horas pensando, pero ¿cómo voy a hacer esto y esto y esto? Y a veces pues no podía hacer esa tarea. Sí, sí, ese es como el problema porque por último deberían decir lo que se espera o alguna pauta, porque a veces hay Mm. pautas, pero también son abstractas. Ajá. O también ayuda mucho que den como ejemplos de cómo es Sí, que lo quieren. sí, eso también ayuda mucho, o dar instrucciones más explícitas. Bueno, bueno, esto mismo de arte, en una ocasión me pasó que una profesora, bueno, yo con mi mejor amiga hacíamos trampa, Ujú, honestamente. ujú, Porque como al final yo no podía adaptarme a los demás, terminamos haciendo un trato y yo le ayudaba con lenguaje y ella me ujú, ayudaba con arte. Entonces tiene mucho talento, entonces cuando ella hacía los dibujos y yo entregaba la tarea, sus dibujos, la ujú, profesora se dio cuenta. ujú. Entonces, no, ahí me dijo como que por último dibujar anime y que me iba a evaluar con eso. Pero que Oh, no... Sí, así ujú, que eso fue sí, bueno. sí. Al menos hay profesores así. Pero en cuanto a las asignaturas que más me han costado hasta ahora, siempre ha sido matemática. Es mi enemigo. Ujú, ujú, Sí, de hecho ahí tuve un episodio difícil en primer año en secundaria porque, bueno, de comienzo cuando uno pasa de primaria a secundaria cambia como la enseñanza y se pone más estricto. ajá, sí. Entonces, bueno, justo tuve un profesor que era muy estricto y tendía a todos los días que teníamos matemáticas a hacer interrogación, todas las mañanas, antes de empezar la clase. Ah, ujú, Y bueno, tenía un sistema que, bueno, yo creo que no cualquier persona lo tiene, pero esto como de lanzar el lápiz al libro de clases, donde estaban todos nuestros nombres, y ajá. dependiendo de eso alguien tenía que salir. Y era simplemente sabías o no sabías. Si sabías bien, pero si Ujú. no sabías te llenaba de la peor calificación. Qué horrible, no. Y bueno, como yo era más tímida, tendía siempre a sacarme a mí. A lo mejor como desde este pensamiento de hoy lo tienen que sacar Ah, personalidad, no sé. sí, de querer que ayudar, entre muchas Sí, comillas. sí, yo casi repito ese año por lo mismo, porque me llenaba de uno, que es la nota más baja en Chile, y la más alta es el 7. Mm, Entonces, pasaba siempre con bruxismo cuando iba a esa clase, o tenía náuseas, no podía tomar desayuno, y hacía ujú, mucho de romperme los dedos. Me rascaba así, como si se los padrastros, y siempre me rompía. mm, Sí, entonces eso fue como muy difícil para mí como ese año,
porque también como me costaba el contacto visual, como que él siempre me preguntaba si yo le tenía miedo, o, o por qué hablaba tan despacio, o me decía, ¿qué? No, no la escucho, como burlándose. Entonces, eso también no tenía ganas de estar ahí. Claro, incómodo. Sí, por eso cuando pasé a humanista tuve una profe de matemática que todo lo contrario, que sí me enseñó y aprendí matemáticas. Entonces fue un cambio grande. Bueno, al final terminé teniendo fobia a las matemáticas. Hasta ahora tengo como una dislexia de números, que en realidad es discalculia, que invierto las cifras. Como el 6 con el 9. Y a veces si no me concentro, lo hago todo al revés. Sí. Bueno, y otro de los comentarios que nos habían mencionado en Instagram era esto como de que en algunos casos se sienten como que en la adolescencia son como, se llevan mejor con los adultos y cuando crecen en la adultez como que se sienten niños para los adultos. Y eso fue algo que también conversamos. ¿Quieres empezar con eso? Inicia tú. Ah, bien. Bueno, en ese sentido, a mí siempre me pasó que cuando era chica hablaba mucho con los adultos. Por eso a veces como que confiaba demasiado y les contaba toda mi vida, aunque fueran auxiliares, profesores, así como... Y eso era malo porque obviamente hay que aprender a poner límites con los adultos en caso de cualquier situación. Pero yo me sentía muy adulta, entonces a veces los de mi edad decían algo y yo sentía como que eran muy pequeñitos y yo era muy grande. No sé, como que no teníamos el mismo tipo de pensamiento quizás. Y después cuando crecí en la adultez, tuve como una adolescencia tardía y por esa razón fui a terapia cuando estaba como en los primeros años de psicología, porque me sentía muy niña, como que todos los demás eran de mi edad, pero eran como más maduros que yo. Y sentía que no encajaba en eso. Incluso me llevaba mucho mejor con personas más jóvenes que yo. Bueno, ahora mismo, Sí, porque tenemos una gran diferencia de edad. justo. Y- Así que eso. Sí, a mí también me pasaba lo mismo. También de niña tal vez no hablar con los mayores, pero se me hacía más entretenido oírlos hablar. ¿Mm? Entonces, para mí era como disfrutar mucho de eso. Porque, no lo sé, cuando me juntaba con los niños de mi edad, no sé, se me hacían medios raros, no sé, no me sentía pues como que no encajaban, que tenían comportamientos medios raros, como ¿Mm? infantiles, Sí. por decirlo de alguna manera. Y pues igual, o sea, ahorita con lo mismo, ahorita siento que me llevo un poco mejor con la gente que es menor conmigo, y más ahora que ya entré a la universidad y pues obviamente he convivido con gente pues más o menos de mi edad, y no sé, los veo como muy crecidos, como muy adultos ya, y por eso como que también hace pensar que, no sé, como que soy más niña, más chiquita. Sí. Sí, pues así. Sí, eso a veces igual es complejo como los trámites de la adultez, como a veces ir al médico o ir al banco a hacer algo. Como Sí, que ahí también es pero, como no me siento parte. ajá, sí, por ejemplo, ayer fui a pagar una línea del teléfono ¿Mm? y pues no sabía exactamente qué hacer. Entonces, casi siempre en esos casos le llamo a mi mamá y le pregunto, oye, pero ¿qué es lo que tengo que decir? Y pues ya ella es la que me dice de que no, pues nada más ve, pregunta esto y ya. Sí, te entiendo, me pasa lo mismo. Sí, a veces como el no saber qué decir y cuando a veces las personas te dan mucha información cuando vas a pagar algo es terrible. Sí. Bueno, entonces ahora sí podemos hablar de los personajes. Ok. Um,
El personaje que yo escogí, que para mí hace que me identifique con él de cierto modo en la manera en la que fui en mi adolescencia, es Saiki, de la serie de Saiki. Es como Bueno, algo así como la vida esa esposa desastrosa. de Saiki, ajá, Mm, exacto. mm. Bueno, básicamente este es un anime de comedia que está muy gracioso. Pues trata sobre Saiki, que nació con poderes psíquicos y entre muchísimos más, lo cual hace que sea como una persona pues muy poderosa, ¿no? Pero él no tiene la intención de ser como una mala persona o usar sus poderes de alguna mala manera o de alguna buena manera. O sea, él lo único que quiere es como ser una persona normal y tener una vida normal. Porque de hecho en cada uno de los episodios nos muestran cómo la mayoría de las personas pensaríamos que tener todos esos poderes sería algo como increíble y así, pero él los ve como si fuera como un tipo castigo. Y pues está muy graciosa. Sí, de hecho, igual es como una semejanza, quizás como esto de las altas capacidades. Como que algunas personas dicen, oh, qué genial, pero en realidad hay otras cosas de fondo. Ajá, exacto. Entonces, voy a decir algunas de las características por las que creo que Saiki es autista. Otra de las características es que Saiki tiene una safe food, que es la gelatina de café, que de hecho hasta está como muy obsesionado con ella. O sea, siempre se fija cuando la va a comprar, siempre se fija cuál es la que le puede sacar como mayor provecho sobre su sabor, dinero, la cantidad que tiene y cosas así. En un principio pensaba ponerlo como que tenía selectividad alimenticia, pero al final creo que no, porque alrededor de la serie logra como comer varias cosas, pues lo que al menos yo noté. Entonces por eso preferí poner que tiene como una comida segura. Ah, claro, sí. Uh-huh. Otra que de hecho lo vi en TikTok, lo cual me pareció bastante curioso o bastante interesante, que dicen que Saiki es un autista no verbal, pues sí es cierto, y que pues usa otros métodos para comunicarse, que sería pues por telepatía, ¿no? Que pone lo que él va a decir, pero en la mente de otros. Ah, claro, tiene mucho sentido. Uh-huh. Además que igual aprendió cómo hablar antes de lo esperado. Ajá, y también a caminar y a hacer muchísimas cosas. Mm, También otra sería que no le gusta llamar la atención. Siempre prefiere como apartarse sobre esas situaciones en donde lo pongan como en el foco, por decirlo de alguna manera. Como que siempre trata de ser como muy reservado y todo eso. Y aparte de que también no se le da muy bien como socializar, como que no sabe cómo tratar a sus compañeros. Sí, de hecho, como eso de llamar la atención, como que a veces hace algo, pero le da el crédito a otra persona para que no destaque. Ujú, justo. También siento que es una persona muy analítica por el hecho de que siempre está como sobrepensando sí, pues sí, sobrepensando cada uno de sus movimientos y actos de lo que va a hacer, cómo van a ser como sus interacciones con otras personas o cosas así, o qué cosas puede hacer para evitarlos más bien. También otra sería que es muy sincero. Ya he notado que es como muy sincero, o sea, no le da miedo o pena o no lo ve mal decir las cosas que piensa, o sea, simplemente las dice. O también, por ejemplo, otro punto sería que tiene como esta ecolalia, se puede decir, cuando dice el yare yare, que casi siempre escucho que la dice.
También otro punto sería que le gustan las cosas predecibles y por eso es que no le agrada del todo Nendo, porque no puede leer sus pensamientos. O también los insectos, como son muy pequeños, no puede leer su mente, entonces pues no le gusta porque no saben lo que va a decir. O también hay como los episodios de cuando se encontró como un anillo y ese anillo como que evitaba que pudiera escuchar los pensamientos de otras personas, pero eso lo ponía también en un estrés porque no sabía lo que iban a hacer o sea, no podía predecir lo que las otras personas podían hacer a su alrededor. Y por última, y el último punto yo creo que sería que uno de sus intereses especiales es su compañero de escuela, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que hay un muchacho con el que Saiki está muy obsesionado. Yo recuerdo que sabe su horario, las calificaciones con las que tiene, ¿cómo se dice? Su grupo de amistades, básicamente. Y también he visto que algunas personas autistas tienen como un interés especial en otras personas, entonces yo creo que ese interés especial aplicaría en Saiki, además de que también lo toma como una persona a seguir o algo como que a lo que él aspira a hacer. Claro, sí, eso tendría como una buena conexión. Y por otro lado, como esto de que habías dicho el capítulo del anillo, también el estar acostumbrado a lo mejor a anticiparse a las situaciones y el no tener control puede generarle mucha ansiedad. A propósito Uh-huh. también lo que pasa en el autismo, como de tener que siempre analizar la situación y anticiparnos para no perder el control. Uh-huh. Exacto. Y parece que también tenía como una alteración sensorial de tipo táctil, como que no le gustaba mucho el contacto físico. Ah, es cierto, es cierto. Casi siempre lo evitaba y se teletransportaba para no tocar gente. Sí, como los papás cuando a veces se acercaban a él para agradecerle y él se iba. Ah, exacto. Bueno, y también está como un poco que dependían mucho de él porque como tenía esos poderes para que le cambiaran la pieza, hay un capítulo y le cambian toda la pieza, o sea, la habitación y nunca están conformes. Sí, se me acuerda de ese episodio, me da mucha risa. Y ahí también como quizás sumando a tus análisis esto de la dificultad para expresar sus emociones porque muchas veces como que no sabe cómo decir las cosas. A propósito eso de la honestidad también. Y creo que eso. Ah, y ya, sería todo. Bueno, sigue Sawago. Voy a preguntar en qué Ah, características de Psyche te identificas. ah, justo para esto, cuando estaba volviendo a ver la serie, noté que sí me identifico con Saiki, ¿Mm? pero siento que era una combinación rara entre Saiki y Kaido, el de cabello azul. Ah, ya sí. Ujú. Bueno, en un principio, pues obviamente con Saiki, porque yo creo que siempre he sido una persona muy seria y siempre me lo han dicho muchas personas. Siempre me han dicho que soy como una persona muy seria. También eso de que no me gusta el contacto físico, a no ser que sea con personas muy cercanas a mí. Este, sí, también me cuesta mucho eso de expresar mis emociones. A veces, por ejemplo, con eso de las sorpresas, prefiero que me digan que me van a dar algo para irme como preparando la manera en la que voy a reaccionar, porque a veces cuando es literalmente una sorpresa, no sé cómo reaccionar y a veces es lo que la gente se lo toma como mal porque piensan que no me gustó como el regalo, por decirlo así. Ah, sí, entiendo. Ujú. También la sinceridad. En la prepa llegué a tener como muchos problemas con eso, porque pues yo siempre fui como que bien sincera y pues los demás no se lo tomaban bien porque pensaban que lo decía de mala manera o pensaban que no, pues que no, que no iba o algo así. Sí, eso también a veces es difícil en qué momento ser sincera y en qué momento no. A veces como que tengo que preguntar como, ¿quieres que te diga algo con lo que me mencionaste o no digo nada? Ajá, exacto.
Sí, entonces eso era como entre otras. O también las cosas como predecibles. También me gustan que las cosas sean predecibles. Las cosas con las que siento que no tengo control me causan demasiado estrés. Y te entiendo a mí igual como, por ejemplo, las visitas sorpresa. Eso no, como que les digo, por favor, avísenme 3 días antes o mucho más para anticiparme también. Sí, a mí también me desagrada demasiado. O también, por ejemplo, con lo de llamar la atención. A mí tampoco me gusta llamar la atención, aunque a veces es un poco difícil porque, mm, por ejemplo, la manera en la que me visto suele ser un tanto llamativa. Entonces, eh, ahí como que hay cierto choque, porque a mí me gusta vestirme como de una manera, pero también me pone muy ansiosa que la gente se me quede viendo en la calle o ser el centro de atención, estar en un grupo y que la gente empiece a hablar sobre mí o cosas así, no me gusta. Claro, igual es incómodo. Y con Kaido pues sería por lo mismo, de que tiene como ese de que se cree como un personaje o que tiene como poderes. Ah, sí. Algo así era yo en la secundaria. O también, por ejemplo, su timidez o cómo tartamudea en ciertas ocasiones y se pone nervioso. O, por ejemplo, que también quiere hacer amigos, pero no sabe cómo hacerlo. Y también de que es como muy ingenuo. Mm. Y ya, eso sería todo. Sí. No, es que también estaba pensando que en algún momento también me creía como un anime. Una vez le conté a una amiga que la mañana casi imaginaba que era un opening cuando me iba al colegio. Pero, pero sí, como varias cosas de ese tipo. Y sí hay un capítulo en que él parece que Saiki como que intenta, claro, como se creía un personaje, intenta arreglar todo lo que él está haciendo y queda como que realmente tenía poderes. Ajá, exacto. Ujú. Y con respecto a la sorpresa, también me pasa al revés, que si le tengo un regalo a alguien, me da mucha ansiedad no decirle que tengo de regalo. Sí, yo también. A veces como, no, ya quiero decirle, pero siempre me lo guardo. Sí, de hecho, mi mejor amiga estuvo la otra vez enferma y no la pude ver a su cumpleaños y no nos vimos como por 3 semanas, entonces estaba todos los días cuando vamos a juntarnos para pasárselo y para que lo viera. Y estoy así como muy, muy ansiosa. Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar del otro personaje que sería Sawako de Kimi no Todoke. Que bueno, este es un anime de comedia romántica y también podríamos decir que tiene drama. Y bueno, esta serie tiene 2 temporadas y se trata de una estudiante de preparatoria que se llama Sawako. Y bueno, ella tiene muchas dificultades en la comunicación e interacción social. Y bueno, aquí el nombre de Sawako la molestan siempre con Satako, que es como la niña del aro, como esta película. Porque se parecía a ella como en características físicas. Incluso creen que como que está asociada al esoterismo, cuando en realidad nunca ha sido así. Y bueno, ella siempre ha querido tener amistades y hacer todo lo posible por encajar, pero tiene muchos actos fallidos, porque todas las acciones que hacen se malinterpretan. Hasta que, bueno, conoce a Kaseaya, que sería como la persona que le ayuda más como a interactuar. Y bueno, este personaje me identifica mucho de cómo era yo en la adolescencia, por varias características que tiene Sawako. Bueno, por un lado, hay dificultades en la comunicación tanto verbal como no verbal, porque Sawako muchas veces quiere expresar lo que siente y analiza bien sus palabras antes de hacerlo, pero los otros siempre malinterpretan. Y es como esta figura que tiene, porque como se parece a la niña del aro desde la percepción de ellos, cuando ella se acerca a interactuar, a todos les da miedo y salen corriendo. Y bueno, hay un capítulo en particular en que sus amigas le están enseñando cómo tiene que sonreír y cuando lo hacen, como que se asustan a los demás, porque tiene una sonrisa como maquiavélica, por así decirlo. Y bueno, es como lo que habíamos hablado con Mar en algún momento, el tema de la sonrisa en las fotos. Es como un tema, el arte de sacarse fotos, porque de verdad que es muy difícil. Sí, demasiado.
no sentí esa toda. Sí, y es común como en la etapa de la adolescencia que los grupos sociales dicen, ay, saquémonos una selfie, saquémonos una foto, como para poder mantener los recuerdos. Y a mí me costaba mucho, de hecho, también pasé como por eso la sonrisa maquiavélica, quizás, porque al principio como que no sonreía, estaba seria. Después como que sonreía un poco, después como mostrando los dientes. Y en algún momento mostré todos los dientes y ahí está la sonrisa maquiavélica. Entonces es como muy difícil sacarse fotos. Hasta ahora yo tengo como esa técnica de pensar en algo divertido para sacarme una foto, porque si no estoy toda tensa haciéndolo. Y bueno, esa era como una pregunta también que te quería hacer, si hay alguna técnica en tu carrera para poder sacarse fotos, como para posar. O que hayas visto de las modelos. Ah, sí, cierto. Sí, es que tenemos como un curso de fotografía, ¿Mm? entonces pues obviamente no nos van a contratar modelos para enseñarnos a tomar fotos. Entonces entre los mismos alumnos pues tenemos que hacer como grupos y así. Pues a mí ya en varias ocasiones me ha tocado que me ponen a mí como la modelo y es ¿Mm? muy incómodo porque es como que dicen posa y yo, ay, ¿y qué pose? Porque yo siempre me pongo como muy rígida y me cuesta mucho como, pues soltarme, ¿no? O sea, moverme con naturalidad o qué expresiones se supone que debo tener. Mm. Porque de hecho una vez lo que le decía a Frank que me habían dicho, pero cambia esa cara, pon otra cara, como si no quisieras matarlos a todos. Claro. Y además ahí tienes justo lo que decíamos de Psyche, porque tienes toda la atención hacia ti para te usan de modelo. Ajá, exacto. Entonces como que siento como más presión porque todos nos están viendo y tengo que hacer varias poses para sacar las fotos y ese tipo de cosas, entonces como muy incómodo. Sí, sí, a mí igual me decían como intenta sonreír más, sale más feliz en la foto y es como esta es mi cara. Sí, yo también es como de, es mi cara neutral, ¿qué otra quieres que ponga? Sí, así que bueno, eso es como un tema muy, muy complejo en la adolescencia. Sí, justo. Bueno, y también como la postura corporal más rígida, porque Sawako siempre está como muy tensa en general. Incluso en una, bueno, voy haciendo spoiler, pero hay un capítulo que sale con casi a ella y como que la preparan para ese día, pero ella está como nerviosa. Ujú, sí, hermoso episodio. Sí, me encanta este capítulo. Y bueno, por otro lado, también entiende las cosas de manera literal, teniendo problemas para entender las bromas de las personas. Por ejemplo, el entrenador que se llama Pin, una vez le dijo como para agradecerle a Caseaya por lo que hizo, tienes que cerrar los ojos y agradecerle. Entonces, cuando Caseaya ve eso, piensa que le quiere dar un beso. Y ella lo había hecho porque él le había dicho. Nunca se dio cuenta que la intención que tenía. Bueno, por otro lado, no distingue las intenciones de los otros, como no nota la rivalidad que hay con Kurumi, que es otra compañera, porque a las dos les gusta casi a ella, y ella la ve como una aliada, en lugar de como una rival, así en el amor, como que se emociona de que alguien más esté sintiendo lo mismo y quiere compartir con ella, pero no nota que la Kurumi le hace la vida imposible. Y las amigas sí lo notan. O incluso en algún momento cuando Kasaya empieza a sentir sentimientos por Sawako, tampoco se da cuenta. Entonces le costaba mucho identificar las intenciones. Incluso hay un capítulo que yo lloré mucho, me dio mucha pena porque me sentí identificada con lo que me pasó en la adolescencia, em, que ella no reconocía que sus amigas eran sus amigas. Entonces, o sea, en ese capítulo le preguntan como, ¿qué son ellas para ti? Y ella se queda como en silencio y no sabía cómo decirlo. Porque ella sí las quería como amigas, pero pensaba que ellas no. Entonces, ahí también me pasó en algunas circunstancias que mis amigos que tengo desde primaria, si bien era como obvio, entre comillas, que éramos amigos, yo igual no sabía si realmente me consideraban amiga. Entonces, o sea, cuando yo les conté esto me decían como, pero ¿cómo? ¿Cómo no te diste cuenta? Pero realmente yo no lo sabía.
Y bueno, en una ocasión me pasó que estaba juntándome mucho con una amiga y me metí a su Fotolog, que era este sitio para publicar fotos. Y ahí ella había puesto como mi mejor amiga en este link. Y yo cuando pinché ahí me di cuenta que era yo. Y ahí recién fue como, hoy soy su mejor amiga, no lo sabía. Y así me di cuenta. Sí, a mí también me sucedió algo parecido. De ¿Mm? hecho, eso fue hace poquito. Hace poquito que inicié la universidad. ¿Mm? Am, para cortarlo un poco, en primera yo me juntaba con alguien y luego esa persona se salió y ¿Mm? entonces estuve como un tiempecito sola. Entonces la cosa es que hay un grupito en mi salón y curiosamente pues empecé como, después de un tiempecito empecé como a entablar cierta como relación con ellas, pero tampoco sabía si ellas me consideraban su amiga o no, pero ellas se dan cuenta que me invitaban y de que vamos para allá y yo de bueno. Y ¿Mm? cosas así, pero de todas maneras yo sentía eso como de, pero sí querrán que me junte bien con ellas o solo están siendo amables. No fue ¿Mm? hasta que, de hecho hasta en el salón no me sentaba con ellas, sino que ellas se sentaban en un lado y yo me sentaba al otro lado del salón. No fue hasta que una me dijo, ¿por qué no te sientas con nosotras? ¿Te caemos mal? Y yo, y pues ya, desde esa vez fue que ya me empecé a juntar como bien, que ya ¿Mm? sé que me quieren como su amiga o algo así. Sí, además que eso también pasa como de que, bueno, malinterpretan la situación. Pero qué bueno que Exacto. hayas podido encontrar ese grupo. Sí, justo. Sí, de hecho, una vez también me pasó que le di los sentimientos a una amiga que yo no sabía que era amiga. Entonces, cuando me preguntó que como que éramos, yo le dije que era mi compañera de colegio y claro, se enojó conmigo y nunca más me habló, pasan los años incluso. Pero es que yo No. nunca entendí lo que había hecho mal. Ujú. Sí, eso Sí. es difícil. Sí, es como que hasta que no son muy directos, por decirlo de alguna manera, o sea, por ejemplo, que ellos me dicen, eres mi amiga, es como que no puedes entender casi entre líneas lo que te quieren decir, o sea, tienen que ser como muy precisos y directos. Sí. Y bueno, otra característica, entonces, lo del masking, se ve que Sawako en la serie siempre intenta, cuando viene una situación social, se prepara de qué tiene que decir o cómo lo va a hacer. Incluso hace cosas que son solo para encajar, como este evento de fantasma, porque como todos le tienen miedo y creen que está conectada con eso, ella participa en eso, solamente para generar como esa instancia de confianza. Incluso en algún momento como que dice como perdón, pero van a perder las expectativas que tienen en mí porque no veo fantasmas. Y ahí era como una broma y ella se lo tomó literal. Y por otro lado, como con respecto a esto de hacer todo para encajar en un grupo. Y bueno, a nivel de pensamiento también es como muy analítica porque siempre analiza las cosas con más profundidad y hace todo lo posible para no generar un malentendido y ver cómo transmitir el mensaje. Y bueno, yo en una ocasión también teníamos que hacer una tarea en el colegio y tuve que interpretar un personaje de terror que era como parecido a la niña del aro. Y también lo hice porque me lo habían dicho, pero la verdad es que a mí me incomodaba ser la protagonista de una película, porque es lo mismo, es estar llamando la atención. Ujú. Y bueno, también por otro lado, cuando hay malentendidos, no se percata inmediatamente y después cuando se lo dicen, hace todo lo posible por solucionarlo. Pero aquí viene como otra característica en el autismo, como no saber cuándo disculparse o hacerlo de manera excesiva. Porque en su caso es como que ella se pide mucho perdón cuando está angustiada. Ujú. Y bueno, eso también es algo que yo hacía antes, que me decían como que casi yo pedía perdón como si tuviera un trauma, como si me hubieran golpeado o algo así, y es como, no, porque me asustaba, entonces decía, perdón, 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 así, y empezaba Ujú. como repitiéndolo. Sí. Y bueno, eso también a veces cuando está como nerviosa,
mueve el cuerpo hacia un lado, que eso podríamos decir que es un estímulo. Y bueno, eso, ¿alguna otra característica que hayas visto en Sawako? No, de hecho creo que ya dijiste todas. Ah, ya. Sí, así que, bueno, esas serían como las características de Sawako. ¿Alguna vez te sentiste identificada con Sawako? Sí, también por lo mismo de que era tan seriecita ¿Mm? y así que le costaba ser amigos, también en cierto punto yo sentía, me identificaba con ella. ¿Mm? Por eso siempre fue como un personaje muy querido para mí. ¿Mm? Y ya. Sí. Bueno, solamente como interés, como que le gusta mucho siempre estar como entregando su cariño a partir de cuando teje o cuando con la cocina. Como que le Mm, demuestra a los demás que son parte de su vida. ajá. Como los chocolates también. Mm, Sí, así que bueno, para que vean estas dos series que son muy interesantes, las recomendamos. Y en el próximo capítulo vamos a seguir hablando de la adolescencia porque hay varias cosas que quedaron pendientes y también porque nos gustaría abordar el cómo ser otaku autista en la adolescencia, porque hay varias situaciones que hemos vivido y que es bueno también conectarlas con los intereses. Bueno, como este domingo es el Día del Orgullo Autista, también queremos hacer algunas actividades para que lo vean en Instagram. Pueden seguirnos en Nakamas Autistas. Gracias también a quienes comentaron y nos enviaron sus sugerencias para abordar temas de la adolescencia. Si hay algún otro tema que no hayamos abordado, nos pueden escribir porque, como mencioné, vamos a seguir hablando de la adolescencia un rato más. Así que estamos hablando en un próximo capítulo. Adiós. Adiós.